A todos. La paz de Dios sea para con todos. Vamos aquí a darle entendido. Hermano, bueno, hoy finalizo con la enseñanza del capítulo 11 del libro de Marcos. Hemos estudiado hasta el momento la llegada del rey. Igualmente estuvimos viendo, amados hermanos, aquí voy a buscar el libro donde estuvimos estudiando. Hemos estado estudiando la llegada del rey, la maldición de la higuera, y ahí se dio también la purificación dentro de ese punto, la purificación del templo. Igualmente dimos un tema sobre la fe, tener fe en Dios, y hoy vamos a finalizar, amados hermanos, con la autoridad de Jesús cuestionada, porque ciertamente vamos a leer aquí en la Escritura que la autoridad de Jesús es cuestionada por los escribas, por los fariseos y por todo el Sanedrín, todo el grupo que vemos ahí. Dice en el 27, vamos a buscar nuestra Biblia, Marcos 11, versículo 27 al 33. Marcos 11, versículo 27 al 33 dice la palabra de Dios. Vinieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Es importante, amados hermanos, que nosotros veamos el contexto donde estábamos estudiando. Ya se está acercando, amados hermanos, el final del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Toda esta tensión, amados hermanos, que Jesús traía desde el principio de su ministerio con los escribas, los fariseos, los ancianos, llegó ¿qué? Al momento, estaba a punto de estallar. Llegó un momento en el cual como dice el dicho, la copa está rebosada, la copa se está rebosando, o como dicen aquí en Colombia, el florero de Llorente vino y se cayó. Entonces, ¿y con qué se dio? ¿Con qué evento se dio, amado hermano? Con la purificación del templo. Recordemos cuando Jesús, amado hermano, entró al templo, se interpuso en el medio, no dejaba que nadie cruzase. Él los acusó. Jesús acusó a los líderes religiosos, los acusó de que habían tomado la casa de Dios en cueva de ladrones. Ahí vemos, amados hermanos, de que en el contexto, ¿cierto? Vemos aquí que Jesús ya está nuevamente en el templo y está ¿qué? Enseñando, que lo vamos a ver más adelante. Miren lo que dice el versículo. Es importante que también tengamos, amados hermanos, que cuando Jesús purificó el templo, ellos buscaban ¿qué? La manera de matar a Jesús. Ellos llegaron también a una conclusión y no le quedaba otra opción sino que salir de Jesús, acabar con Jesús, acabar con la vida de Jesús. Eso lo vemos en Marcos 11, versículo 18. Marcos 11, 18 nos dice la palabra de Dios. Voy a leer. Marcos 11, 18 dice: y oyendo los escribas y los principales sacerdotes buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Vemos aquí, amado hermano, de que hay un porqué, ¿cierto? Ellos le hacen esta pregunta y ellos están buscando una manera ¿qué? Para acabar con la vida de Jesús. Marco no dice, amados hermanos, ahí en el contexto no dice explícitamente, pero al parecer estos hombres se reunieron. Los escribas, los fariseos, los ancianos se reunieron, amados hermanos. Se reunieron ellos ¿qué? Y tomaron una decisión de ir al templo a encontrarse con Jesús
para hacerle una trampa. Aquí vemos, amado hermano, que hay una trampa. Llegaron juntos, amado hermano. Ellos llegan juntos ahí y qué casualidad, porque sabemos, amado hermano, que entre los ancianos, los escribas, ¿cierto? Habían diferencias, pero en este caso ellos están reunidos, llegan juntos, ahí donde está Jesús. Vamos a ver aquí en el versículo 27, dice, volvieron, ya este es el martes. Entonces a Jerusalén y andando por el templo, vinieron a él los principales. Dice los principales sacerdotes, primer grupo, los escribas y los ancianos. El Sanedrín, vino que toda la cúpula, como la podemos llamar, la Corte Suprema de Israel, la podemos llamar también que ellos tenían, amados hermanos, un enorme poder. Estas personas tenían un poder grande y eran susceptibles, eran sensibles a todo lo que le pudiera a ellos ¿qué? Poner en fuego o quitar influencia, tanto espiritual como política. Y aquí vemos que Jesús, amados hermanos, le está quitando influencia porque muchas personas estaban creyendo en él. Y en otras palabras, Jesús era un peligro para ellos. Y por eso ellos deciden matar a Jesús. Y en este caso, deciden ponerle trampa a Jesús. El texto paralelo, amados hermanos, de esta enseñanza, en Lucas 20, versículo 1, hermano Manuel, ¿me puede hacer favor? Vamos a mirar lo que dice Lucas 20, versículo 1. Jesús, hermano, mire lo que está haciendo Jesús, porque ahí en Marcos dice de que se lo encontraron en el templo, pero estaba haciendo algo. Sí, dice así. Aconteció que uno de los días, cuando Jesús enseñaba a la gente en el templo y anunciaba el evangelio, se enfrentaron a él los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Amén. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Está enseñando en el templo. O sea, miramos, amados hermanos, que Jesús está que tomando posesión, ¿cierto? Es como tomar el púlpito, ¿cierto? En nuestra era para enseñarle a la gente. O sea, ahí los escribas, los principales sacerdotes, los ancianos, están viendo de que Jesús está tomando una atribución que a ellos les correspondía, porque eran los escribas, los sacerdotes, que eran los que enseñaban. Ahora ellos llegan ahí y dice que encuentran a Jesús enseñando y predicando del evangelio. Entonces vamos, amados hermanos, a las preguntas que le hacen, porque ciertamente hay dos preguntas que le hacen a Jesús, y esto lo podemos llamar, amados hermanos, la confrontación que le hacen a Jesús. Hay dos preguntas pertinentes, amados hermanos, que para mí, o sea, mirándolo desde el punto de vista bíblico, amados hermanos, eran acertadas, pero también traían un veneno, por llamarlo así, también tenían una mala intención. Las dos preguntas: ¿con qué autoridad haces estas cosas? O sea, la naturaleza de tu autoridad, ¿de dónde depende? Dice, ¿quién te dio esta autoridad para hacer estas cosas? La fuente, el origen. Eso es lo que están preguntando estos personajes. Se están refiriendo, amados hermanos, a la purificación del templo. Ellos se están refiriendo porque ciertamente para ellos fue vergonzoso de que un aparecido, por llamarlo así, porque ellos no creían en Jesús, no lo habían aceptado, apareciese y los dejara en ridículo. Y con la verdad, porque ciertamente era verdad lo que estaba ocurriendo ahí, cuando purificó el templo. Vamos a mirar el significado de autoridad, amados hermanos. El significado de autoridad es facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas. Otro significado puede ser derecho o libertad para una persona actuar. Derecho o libertad para una persona actuar, para tomar decisiones o para imponerlas sobre otros, aún valiéndose de la fuerza. Recordemos de que Jesús se valió de la fuerza, volcó las mesas. Entonces miramos de que él tuvo la autoridad sobre y la libertad para actuar sin permiso de nadie, tomando decisiones propias. Dice Mateo, más hermanos, recordemos lo que dice Mateo con respecto a la autoridad. Cuando Jesús terminando el sermón de la montaña, allá en Mateo 7:28, cuando Jesús terminó estas palabras, la gente, dice la escritura, que la gente se admiraba de su doctrina,
porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús, amados hermanos, vemos en todo el evangelio, o 4 evangelios, como algunos le dicen, en todo el evangelio, que él hablaba con autoridad. Él no necesitaba permiso para hablarle, solamente la del Padre, claro está, pero para los escribas, para los eruditos, para todo el gobierno religioso, él no pedía permiso para hablar y para enseñar y para ejercer su autoridad. Mientras que los escribas citaban, con los escribas citaban ciertos maestros, ciertos rabinos. El tal rabino dijo esto y siempre hablando de maestros que le enseñaban a ellos. Pero Jesús descansaba, amado hermano, en su propia autoridad. Recordemos de que Jesús es Dios encarnado en su propia autoridad. Jesús, amado hermano, no necesitó referirse a ningún maestro terrenal. Siempre habló bajo su autoridad. En los evangelios, amado hermano, encontramos aproximadamente 75 veces una frase, amado hermano, que encarna la autoridad de Jesús. En verdad os digo, en verdad os digo. No tengo que de preguntarle a nadie. No tengo que citar a nadie. Es mi palabra, es mi autoridad. Y es importante, amado hermano, que vemos, amado hermano, que estos líderes, ¿cierto?, se acercaron a Jesús y no habían entendido o no querían aceptar a Jesús más bien. Y por eso le tienden la trampa con estas preguntas un poco capciosas. Jesús no solo tenía, Jesús, amado hermano, recordemos de que él recibió a muchas personas haciéndoles preguntas y Jesús no solamente tenía, amados hermanos, la interpretación correcta y también definitiva de las escrituras, sino que en una ocasión el mismo Jesús se atrevió a decir o lo dijo: yo soy la verdad, yo soy la verdad. Y esto, amado hermano, es de una connotación grande. Decir Jesús que él es la verdad es que quien tiene totalmente la verdad, quien no está de acuerdo conmigo, está equivocado, está en error. Podemos concluir, cuando Jesús dice yo soy la verdad y quien no está a favor de Jesús, está equivocado. Todo aquel que está de acuerdo conmigo está en la verdad. Podemos concluir, podemos mirar, amados hermanos, estos pensamientos. El que está de acuerdo con Jesús está en la verdad. El que no está de acuerdo con Jesús no está en la verdad. Y es importante que eso se llama autoridad, porque él así lo proclamó allá en Juan 14:6. Es importante, amados hermanos, que nosotros también tengamos en cuenta de que Jesús, amados hermanos, también tiene autoridad sobre el destino final de las personas. Jesús tiene la autoridad sobre el destino final de las personas. Recordemos, amados hermanos, allá en Juan capítulo 1, versículo 12, cuando Jesús dice de que les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús les da potestad de ser hechos hijos de Dios a todos los que en él creen. Les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Igualmente vamos a encontrar también en muchos ejemplos, amados hermanos, en Mateo 25:32, vamos a leerlo. Jesús decide, amado hermano, y tiene la potestad de colocar en el lugar que él quiere, en el lugar que le corresponde a cada persona en el día final. Vamos a leer, hermano Manuel, Mateo 25:32. Mire la potestad que tiene Jesús, la autoridad que tiene. Sí. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a uno de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Amén. Y apartará los unos de los otros. Eso se llama autoridad. Y él lo dice ahí en Mateo, y el versículo 33 dice: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Eso en el día del juicio. Jesús va a estar ahí, amado hermano, como el juez, porque tiene la autoridad para hacerlo. Allá en Mateo 28 dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Jesús tiene la potestad, tiene la autoridad. Otros, amados hermanos, otros ejemplos puede ser la autoridad que Jesús tenía para perdonar pecados. Solamente Dios perdonaba pecados, pero Jesús, el Hijo de Dios, perdonó pecados. Recordamos el caso del paralítico que lo llevaron por el techo por un problema de salud física. Y las primeras palabras que le dice Jesús a este hombre: tu hijo, tus pecados te son perdonados.
Y empezaron estos mismos personajes a cavilar en su mente. ¿Cómo puede este hombre perdonar? Solamente Dios perdona, y ciertamente tenían razón. Pero aquí Jesús vemos que tiene la autoridad para perdonar pecados. Tiene la autoridad para perdonar pecados. Mostró la autoridad sobre las enfermedades. Recordamos el caso, amados hermanos, del siervo del centurión. El caso del siervo del centurión. Recordamos de que él estaba lejos y el centurión no quería que él entrase a su casa porque no era digno. Dice, no soy digno que tú entres a mi casa. Di la palabra, porque yo también estoy bajo autoridad. Yo tengo personas también bajo autoridad, y al que le digo ves, va. Entonces vemos, amados hermanos, de que Jesús tuvo la autoridad contra las enfermedades. Él sanó al siervo del centurión. Eso se llama autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Mostró autoridad sobre los demonios. Jesús mostró autoridad sobre los demonios. Jesús mostró autoridad sobre los fenómenos naturales. Jesús mostró su autoridad sobre los fenómenos naturales. Vamos a leer Marcos 4:39. Voy a leerlo. Marcos 9:39 dice: y levantándose, recordemos de que había una tempestad grande en medio de una barca y los discípulos tenían miedo. Dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, cállate, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Palabras de Jesús, autoridad. Enmudece, calla, le está diciendo Jesús al viento. Y decían, ¿cierto?, el uno al otro, los discípulos, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Eso es tener autoridad, amados hermanos, sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre el destino final, amados hermanos. Es importante, amados hermanos, que nosotros vemos que durante su ministerio Jesús jamás pidió permiso. Nunca pidió permiso, ni consultó a los fariseos, ni a los escribas, ni a los rabinos. Nunca pidió permiso. Él dijo que tenía autoridad, amados hermanos, también para enviar el Espíritu Santo. Él lo dijo. Él tuvo la autoridad para enviar al Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad o Trinidad. Eso dice allá en Mateo 15, en Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, dice, a quien yo os enviaré. Jesús, amado hermano, tuvo la autoridad para enviar la tercera persona de la Trinidad. Yo os enviaré. Dice, enviaré del Padre el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Palabras mayores, amado hermano. Mandar a la tercera persona, tener autoridad sobre la tercera persona, eso lo hizo Jesús. Y en todo caso, amados hermanos, ellos, los judíos, amados hermanos, este grupo de personas actuó de una manera infructuosa. ¿Por qué? Porque vemos aquí la actitud de ellos. Le tenían fastidio. Para Jesús, para ellos era un obstáculo. Le causaba molestia. Y por tanto era necesario acabar con la vida de él. Y una manera de acabar con la vida de él era tenderle la trampa. Esperar que Jesús le contestara la pregunta. De esta manera, mi autoridad viene del Padre. Y a ellos que buscaban que tenderle la trampa para que ellos dijeran blasfemia. Blasfemia, y ya era que muerte segura. Le estaban tendiendo la trampa. Porque si Jesús decía de que su autoridad se había dado al Padre, ellos estaban buscando eso. Pero en ellos, amados hermanos, para ellos caer en una trampa a Jesús, era el propósito de que Jesús cayera en la trampa. Pero era imposible, amados hermanos, que Jesús cayese en trampa. Jesús siempre estaba, ¿qué? Preparado. Y la prueba es la cantidad de veces que ellos quisieron incurrir en error a Jesús, con muchas tentaciones, con muchas trampas que le hicieron. Recordamos el caso de la mujer adúltera, cuando le llevaron a los pies de Jesús. ¿Tú qué dices? Y recordamos el juicio. Jesús, amado hermano, tenía toda la sabiduría, una sabiduría infinita, amado hermano, para resolver cada trampa que ellos le colocaran. Amado hermano, y ahí vamos a desprendernos al segundo punto, que es la prueba de fuego, que es donde donde él le hace la pregunta. Vamos a mirar el versículo 29.
Jesús le hace la pregunta, esta es una prueba de fuego. Vamos a leer, hermano, ahí está el hermano Carlos o el hermano Santiago, una hermanita, no sé, que me lea. Marcos 11, versículo 29. Aquí viene la prueba de fuego que coloca Jesús, o que es para el mismo Jesús, esta pregunta que hace. Marcos 11, versículo 29. Sí, señor. Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Amén. En vez de caer Jesús en una trampa, ¿cierto? Él le transmite también una pregunta. Aquí vemos, amados hermanos, ¿cierto? La pregunta, el bautismo de Juan viene del cielo de los hombres. En otras palabras, amados hermanos, hay que entender lo que Jesús le quiso decir. No lo dice explícitamente, pero debemos entenderlo así, es lo que trata de decir el texto. En otras palabras, Juan, amados hermanos, Jesús le está diciendo, ¿era Juan un verdadero profeta o un hombre común y corriente? En otras palabras, le está diciendo eso a Jesús. Juan el Bautista, ¿era un verdadero profeta o era un hombre común y corriente? Recordemos que todo Israel, amado hermano, ahí lo miramos en el versículo 32 también. Dice, veía a Juan como un verdadero profeta. Todo Israel veía a Juan como un verdadero profeta cuando llamaba allá al río Jordán a ser bautizado. Y muchos judíos corrían allá al bautismo. Juan mismo había dicho, amado hermano, que su labor era que preparar el camino para recibir al Mesías, para recibir al Señor. Después de esto, decía Juan el Bautista, después de mí vendrá otro que aún encorvado no soy digno de atar el cordón de su calzado. No era digno. Y en ocasión dijo él que él era necesario menguar, morir para que quedara Cristo. Esas son palabras de Juan. También Juan allá en Juan 1:29 dice, en ocasión cuando ve venir a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los judíos y estos personajes tenían estas palabras porque ya Juan el Bautista lo había dicho. Y lo más probable es que no se lo dijo una sola vez, lo dijo algunas veces con respecto a la venida de Cristo, que él no era el Mesías, que él solamente le estaba preparando el camino. Entonces los judíos, amados hermanos, tenían claro quién era Juan el Bautista. En conclusión, amados hermanos, con respecto a la pregunta, no se podía, amados hermanos, no se podía, amados hermanos, aceptar una cosa y rechazar otra. Jesús lo pone ahí entre la espada y la pared. No podían aceptar a Juan y rechazar a Jesús. No podían aceptar a Juan y no aceptar la autoridad de Jesús. Porque al momento de que rechacen a Juan, amado hermano, iban a tener problemas. Iban a tener problemas. Jesús, amado hermano, aquí no estaba evadiendo la respuesta. Jesús no estaba evadiendo la respuesta. Él contesta la pregunta. Él no está evadiendo la pregunta. Y la pregunta no se queda sin respuesta. Él le está contestando la pregunta. Es una forma indirecta, amado hermano. Él está respondiendo su respuesta, su pregunta. Si el bautismo de Juan es la conclusión que ellos debieron sacar. Si el bautismo de Juan provenía del cielo, mi autoridad también. Eso es lo que le está diciendo Jesús implícitamente. Si el bautismo de Juan es del cielo, mi autoridad también. Pero si Juan, el bautismo de Juan no era del cielo, mi ministerio tampoco. Tampoco soy el Mesías. Tampoco mi autoridad, ustedes tienen que aceptarla. Ni ninguno tiene que aceptar mi autoridad. Entonces es importante, amados hermanos, que nosotros vemos de que Jesús sí le está contestando. No se queda sin respuesta. Ahora ellos son los que están en un problema. Y en un gran problema, amados hermanos. Estos hombres están en un gran problema. Porque mire lo que pasa en el versículo 31. Vamos a leer donde dice que ellos discuten. Vamos a Marcos, vamos a la lectura. Marcos 11. Marcos 11, 31. ¿Qué dice, hermano Manuel?
Mire lo que dice, hay un gran problema en ellos. Ahora, Y ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, él dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? si El decimos 32. del cielo, entonces ¿por qué no le creemos? Entonces, aquí hay un problema. Dice que ellos discutían entre sí, se reunieron, hermano. Ellos no pasaban juntos. Estos personajes, los sacerdotes, los escribas y los ancianos, si estos no pasaban juntos, tenían sus cosas entre sí. Entonces, mire de que ahora se reúnen y discuten de cómo iban a contestar. Ahora sí necesitan la unidad. Entonces, había que un gran problema tenían ellos, puesto que los miembros de Sanedrín estaban que divididos, pero que se unen para dar una respuesta a Jesús. Se unen. ¿Cierto? Es lo que dijo, lo que dice el versículo, puesto que si decían que el bautismo era de Juan, era del cielo, entonces, ¿por qué no le creíste? ¿Por qué no le creyeron a Juan de que era el Mesías, que él era el Cordero? Pero si decían que era de los hombres, tenían que un gran problema con el pueblo por haber desacreditado a quién, a Juan, que lo tenían por un verdadero profeta de Dios. Estaban en un serio problema. Entonces es importante, amados hermanos, nosotros leemos el versículo 32, vamos a leer el versículo 32, que sigue diciendo, si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Pero en el paralelo, amado hermano, en el texto paralelo, que lo encontramos en Lucas 26, vamos a leerlo. Mire de que hay algo aquí importante, amado hermano. Mire que no solamente, amados hermanos, había un problema que ellos iban a meterse, el problema era grande. Mire que en Lucas 26 nos dice otra razón de peso. Hermano, ¿qué dice? Lucas 26. Pero si decimos de los hombres, todo el pueblo nos matará a pedrada, pues están convencidos de que Juan era un profeta. Iban a ser apedreados porque iban a blasfemar, porque todo el pueblo tenían a Juan como profeta. Estaban en un serio problema. O sea, fueron buscando y salieron, que fueron buscando lana y salieron tranquilados, como dice el dicho. Entonces es importante, amados hermanos, que veamos esto. En otras palabras, el cargo de blasfemia sería para ellos ahora. El cargo de blasfemia sería para ellos, no para Jesús. Ahí vemos el problema. Estamos viendo el problema que tienen ellos. Recordemos que también para los miembros de Sanedrín, la reputación era aquel todo de ellos. La reputación era importante para ellos, amados hermanos. Ellos buscaban siempre la gloria de los hombres, no la de Dios. Y ellos querían ser siempre el centro de atracción. Por eso ellos en muchas ocasiones tomaron a Jesús aparte, le hacían preguntas. Y vemos, amada hermana, aquí en el contexto del capítulo 11 hacia adelante, una serie de preguntas y de confrontaciones que le hacen a Jesús, con el objetivo de ¿qué? De llevarlo a la cruz y matarle. Y así justificaron la muerte de cruz, la muerte de Jesús en la cruz. Ellos decidieron, amados hermanos, salirse, ¿cierto? Con una respuesta falaz. No sabemos. Vamos a leerlo. Mire cómo la respuesta de ellos. En el versículo 33. Así que respondieron y dijeron a Jesús, no sabemos. No sabemos. No sabemos. Fue una respuesta fácil. Aunque la consultaron entre ellos, entre los tres grupos. Una respuesta fácil según ellos. ¿Cierto? Fue fácil. ¿Cierto? Pero esa respuesta, amado hermano, también los hacía quedar mal. También los hacía quedar mal delante del pueblo, porque ellos eran, ¿qué? Los doctores de la ley. Miremos que salieron perdidos. Estos grupos de personas, líderes religiosos, salieron perdidos, perdieron con Jesús. Porque vemos aquí que ellos eran los doctores de la ley y ellos eran los máximos expertos en asuntos religiosos. Y Jesús los ponchó, quedaron sin respuesta, quedaron como ignorantes. Un problema para ellos también, perdiendo credibilidad como líder religioso. Entonces es importante, amado hermano, que cuando los hombres, aquí vemos que estos hombres quedaron sin respuesta. No les queda otra opción que recurrir, no sabemos. Es lo que hacen los gnósticos.
Los gnósticos también actúan de esa manera. No sabemos cuando nosotros, ¿cierto?, sacamos las escrituras para hablarle. Muchos hoy en día, amados hermanos, muchos hoy en día, muchas personas y probablemente algunos hermanos, puede ser, se puede dar el caso, actúan como estos hombres que no saben o no quieren saber o no quieren aceptar la verdad de Jesús, no quieren aceptar la autoridad de Jesús. Pero la Biblia también nos dice, ¿cierto? En Romanos, no hay excusa. No hay excusa, amados hermanos. En Romanos capítulo 1 no hay excusa para estos hombres que quieren evadir y no sabemos, para no aceptar el evangelio, para no aceptar a Jesús. Dice que Dios ha dejado en la creación suficientes evidencias de su existencia y le ha dado al hombre que la capacidad para interpretar correctamente esas evidencias. Pero el hombre en su rebeldía ha decidido que suprimir la verdad para no reconocer a Dios como Dios. Muchos, amados hermanos, están suprimiendo la verdad para no reconocer la autoridad de Jesús. Y es probable que algunos hermanos dentro de la iglesia no estén reconociendo la autoridad de Jesús. No quieren reconocer a Jesús, amados hermanos, solamente de labios. También, amados hermanos, a través de su palabra, también nosotros a través de su palabra, si es revelada, ¿cierto? Vemos que prefieren seguir una línea de pensamiento. La escritura está revelada. Mire de que Jesús siempre citó las escrituras y correctamente las interpretó. Y también que habló con autoridad. También, amados hermanos, se puede dar el caso de que muchos hombres, hoy lo hacen muchos, y puede ser que algunos de nosotros podamos caer en ese error de seguir líneas de pensamiento de los hombres, porque lo dijo el hermano tal. Tenemos que tener mucho cuidado, porque el hermano lo enseñó así. Tenemos que tener mucho cuidado. Prefieren dejar muchas veces el camino de la verdad, algunos hermanos, el camino correcto, y establecer qué grupos, establecer otros grupos o establecer otras congregaciones o otras iglesias con otros nombres, aún con el mismo nombre de la iglesia. ¿Por qué? Por no sujetarse a la autoridad de Cristo. Y ya pierden la comunión con la iglesia. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la autoridad de Cristo. Es triste y eso está pasando, amados hermanos, hoy en día. El hombre incrédulo, amados hermanos, sufre una terrible deshonestidad intelectual. No porque tenga la razón, sino porque se resiste a ser convencido, amados hermanos. Las personas muchas veces por la ignorancia o por la deshonestidad contra sí mismo, no ser honesto contra sí mismo, prefieren, amados hermanos, no darle la razón a Cristo, no aceptar la autoridad de Cristo. Ellos no aceptaban su ignorancia. Estos hombres, por humildad, sino ¿por qué? Por no reconocer a Jesús como Mesías. No aceptaban ellos. Pero esa honestidad, amado hermano, intelectual, tiene consecuencias. Esa honestidad, deshonestidad intelectual tiene consecuencias. Y aquí vamos al último punto, amado hermano. Las palabras de condenación, que es el último versículo, en el versículo 33. Son unas palabras de condenación, amado hermano, que vemos aquí. Dice, versículo 33. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Como ellos dijeron no sabemos, entonces Jesús le dijo, yo tampoco le diré de dónde viene mi autoridad. Aunque Jesús sí sabía, y por sus hechos y por todas las confrontaciones que él había tenido, había demostrado que la autoridad la tenía él y venía del Padre. Él tenía la autoridad en los cielos y en la tierra. Es peligroso, amados hermanos, jugar con la verdad, amados hermanos. Es peligroso jugar con la verdad, mis amados hermanos, porque verán ustedes cómo ellos decidieron rechazar la oportunidad. Porque en este contexto, amados hermanos, lo más probable podemos decir, podemos inferir de que Jesús le estaba dando otra oportunidad, amados hermanos. Otra oportunidad para aquellos que aceptaran a Jesús con estas preguntas que le hizo sobre Juan el Bautista, de reconocer la autoridad de Jesús. Jesús le cerró la banda, amados hermanos. Aquí Jesús le cerró definitivamente la banda a ellos. Le estaba cerrando la oportunidad y son palabras de condenación. Yo tampoco les digo con qué autoridad lo hago. Y a caer en este punto, amados hermanos, no es nada más favorable
para nadie sobre si es conocedor de la verdad. Muchos, amados hermanos, que han conocido la verdad. Esto es una aplicación ya para nosotros. Muchos que han conocido la verdad, que se rebelan contra la autoridad de Cristo, son condenados por su propio juicio, por no aceptar la autoridad de Cristo. No aceptan la verdad, no aceptan la doctrina de Cristo y los apóstoles. Y están condenados por su propio juicio, sea por irse en contra de la doctrina, de las enseñanzas de Cristo, o por un pecado o por un comportamiento que no esté acorde. Y prefieren, amados hermanos, ser condenados por su propio juicio. Es probable que Jesús, amado hermano, haya tratado en este contexto, amado hermano, de poner al Sanedrín, al pueblo, o también a ellos mismos, ¿cierto?, su pecado. O sea, Jesús aquí probablemente le estaba exponiendo su pecado delante de su propia conciencia y ponerles ¿qué? Su error y exponerle su error delante de ellos mismos. Pero en todo caso, amado hermano, cualquiera que haya sido la intención de Jesús, quedó en evidencia la deshonestidad de ellos. Fueron deshonestos, amado hermano. Fueron deshonestos. Porque ellos se salieron por la más fácil, no sabemos. Lo cierto es que Jesús, amados hermanos, podemos decir, podemos interpretar aquí, lo podemos mirar así, probable que sí. Jesús estaba dándole una nueva oportunidad, una nueva enseñanza. A lo mejor estaba dando ¿qué? Otra oportunidad, pero ellos que decidieron rechazarla a través de las preguntas que le hace. Y si ellos hubieran reconocido, amados hermanos, la autoridad de Jesús, hubieran ¿qué? Podido liberarse de su pecado de la incredulidad, lo más probable. A manera de conclusión, amados hermanos, ¿qué nos dice Jesús a nosotros sobre su autoridad? Toda autoridad me es dada en el cielo como en la tierra. Por tanto, y al ser discípulos a todas las naciones. Nosotros no podemos rechazar esta autoridad que nos ha dado el Señor. De nosotros debemos ¿qué? Aceptar esa autoridad, hacer discípulos y enseñándole. Dice, enséñale a todas las personas que guarden todas las cosas que os le he mandado. Si nosotros nos sujetamos a la autoridad de Cristo, amado hermano, debemos que aceptarla y enseñarla a otros. Y esto no es trabajo solamente de los predicadores, de los evangelistas, de los pastores. Es responsabilidad de cada miembro de la iglesia. Debemos conocer, amado hermano, la autoridad de Cristo para que nosotros podamos tener la autoridad también, amado hermano, a través de la palabra. Cuando nosotros nos colocamos en el púlpito o cuando nosotros estamos dando una enseñanza, amado hermano, tenemos la autoridad, amado hermano, pero no es nuestra autoridad, es la autoridad de ¿qué? De Cristo a través de su palabra. Si nosotros trazamos la palabra tal cual está revelada, con el propósito correcto, nosotros tenemos la autoridad, amado hermano, cuando estamos predicando, cuando estamos enseñando. Por eso es importante que cada hermano que está aquí conozca las escrituras, conozca las enseñanzas de Cristo, para nosotros transmitírselas a los hermanos, para transmitírselos también a las personas que no han obedecido el evangelio. Lo que deja en evidencia, amados hermanos, otro punto para concluir, lo que deja en evidencia es que Jesús siempre estaba en control y tenía la autoridad. Jesús tenía la autoridad y siempre tenía el control. Independientemente de las circunstancias, amado hermano, que tengamos, que tenga usted o que tenga yo, o que tengamos como iglesia, debemos tener siempre la certeza que tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Un Dios que todo lo gobierna. Jesús es Dios, que todo lo gobierna. Tenemos a Jesús que murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y cuando Él se siente en gloria, nosotros nos sentaremos y reinaremos con Él por los siglos de los siglos. Vamos a estar con Jesús. Vamos a estar con Dios. Es imposible, amados hermanos, también permanecer neutrales ante la autoridad de Cristo. Es imposible mantenernos neutrales. Nosotros como miembros de la iglesia no podemos mantenernos neutrales bajo una enseñanza o bajo la autoridad de Cristo. Podemos ignorar cualquier cosa. No se puede reconocer a Jesús. No se puede reconocer que Jesús es un gran maestro y al mismo tiempo rechazarlo con la suprema autoridad de la vida. No podemos decir, amados hermanos, ¿cierto? No podemos decir que somos cristianos y rechazamos la autoridad de Cristo. Rendirse a los pies de Cristo
¿cierto? No podemos rendirnos a los pies de Cristo, reconocerlo como nuestro único Salvador, ¿cierto? Cuando decimos el Evangelio y rechazar la autoridad. No podemos hacerlo, amados hermanos. No podemos hacerlo. La neutralidad, amados hermanos, no es una opción. Igualmente, si no hacen nada, ya estamos rechazando a Jesús. Con respecto a la autoridad, con respecto a la enseñanza de Jesús, si no hacemos nada, estamos rechazando a Jesús. ¿Cómo vas a hacer con Jesús? ¿Cómo vamos a hacer nosotros autoridad? Con que Jesús, ¿cierto? Con Jesús es todo o nada. Con Jesús es todo o nada. Cuando hablamos de Jesús es todo o nada, es todas sus enseñanzas. No cuando uno va al supermercado, ¿cierto? Y con nuestro dinero compramos lo que nosotros queramos. Es que aceptar que toda la doctrina, todas las enseñanzas de Cristo y de sus santos apóstoles. Hay tres grupos de personas, amados hermanos, ¿cierto? Podemos mirar tres grupos de personas en esta enseñanza. Los que rechazan la autoridad de Jesús, igualmente puede haber también en la iglesia y en el mundo religioso. Los que rechazan la autoridad de Jesús y los que aceptan la autoridad de Jesús. Y un tercer grupo, que es el más peligroso, amados hermanos, es aquellos que dicen aceptar la autoridad de Jesús, pero no lo hacen. No hacen lo que dice Jesús. Ese es un tercero, amados hermanos. Y ellos creen que van camino al cielo. Ellos creen que van camino al cielo porque un día se bautizaron, porque un día creyeron en Jesús, porque un día se bautizaron, pero no aceptan la autoridad. Y ya sabemos el camino, amados hermanos. Bien dijo Jesús, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no que hacéis lo que yo digo. ¿Por qué no hacéis? ¿Por qué no aceptan mi autoridad? Jesús, amados hermanos, nos está diciendo, hagan lo que yo les digo y seréis verdaderamente mis discípulos. Seréis libres verdaderamente. Y no hay que olvidar, amados hermanos, que Jesús es el único que tiene la autoridad para perdonarnos. Jesús es el único que tiene la autoridad para perdonarnos. Que Jesús es la autoridad también para decidir, amados hermanos. Jesús tiene la autoridad para decidir el destino eterno suyo y el mío. Y si nosotros, amados hermanos, rechazamos la autoridad de la hora, amados hermanos, seguro que Él nos va a rechazar allá también. Él va a tener la autoridad, ¿para qué? Para mandar a muchos a un destino tenebroso y un destino doloroso y perpetuo. Entonces nosotros, amados hermanos, decidimos, amados hermanos, hoy aceptar la autoridad de Jesús para que Él también con autoridad decida nuestro destino. Entonces es importante que nosotros aceptemos, amados hermanos, el perdón de Cristo. Es importante que nosotros aceptemos, amados hermanos, las palabras de Cristo, aunque sean muy duras. Y los mandamientos del Señor no son gravosos. La voz de Jesús no es gravosa, amados hermanos. Nosotros la hacemos gravoso. Lo gravoso es el pecado. Lo gravoso es la deshonestidad nuestra. Lo gravoso, amados hermanos, es la incredulidad nuestra. Lo gravoso es endurecer nuestro corazón, amados hermanos. Pero los mandamientos del Señor son fáciles de seguir. La autoridad del Señor nosotros la podemos seguir, amados hermanos. Hermanos, hemos concluido, amados hermanos, este capítulo. Espero en Dios que nos haya servido para nuestra edificación.